Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo que pasó durante esta última semana, prácticamente la última semana de julio. Todavía nos quedan estos días, pero lo ocurrido pues al 26 de julio. No vi ahora celebraciones de los cubanos. A lo mejor era la última, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ya sabe usted que el señor Marco Rubio, el Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó un texto que se llama Cuba, capital del comunismo del siglo XXI. Es un texto en el que analiza obviamente lo ocurrido en Cuba, pero también la intervención de Cuba, sobre todo en Estados Unidos. Hay algunas menciones a América Latina o África, donde Cuba se fue a meter, pero se concentra en Estados Unidos y lo hace Marco Rubio, me parece, en la lógica de la elección de Estados Unidos, que vamos a tener dentro de prácticamente 3 meses. El primer martes de noviembre van a elegir allá a todos los representantes y a 35 senadores. Trump tiene muy malas calificaciones ahorita en Estados Unidos, la gente no está contenta con él, y eso le da una ventaja importante a los demócratas. Pero los demócratas se están volviendo locos y están eligiendo candidatos. Allá hay primarias y ya han estado efectuándose muchas de estas elecciones primarias en los distritos, y están eligiendo a personajes que forman parte de este grupo de socialistas democráticos de América, DSA por sus siglas en inglés. Es el grupo en el que está el señor Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York. Es, creo, el personaje más famoso de ese grupo, y él estuvo apoyando allí en Nueva York a los candidatos cercanos a él, algunos miembros de la asociación, otros no, pero cercanos, para que ganaran las candidaturas demócratas a la elección por los distritos de Nueva York. Y pues lo está haciendo en otras partes. Leía yo un texto en esta revista británica que se llama The Spectator, que es muy buena, un texto en el cual el señor Gray, es el apellido, no me acuerdo del nombre, es el apellido del autor, y decía: la elección primaria del 4 de agosto, es decir, dentro de una semana, el primer martes de agosto, la elección primaria en Michigan será determinante para saber si este grupo de socialistas democráticos toma control ya en los hechos, digamos, del Partido Demócrata. No sé si esta interpretación del señor sea correcta o no, pero sin duda es un fenómeno que estamos viendo allá y que creo que es muy importante, porque lo que estaríamos teniendo en Estados Unidos es lo mismo que le ha pasado a varios países latinoamericanos en tiempos recientes. Tienen que elegir entre el malo y el peor. No hay buenas opciones en las elecciones, eso ya lo vimos. El caso de Colombia, por ejemplo, ocurrió así, y esto sería lo que estarían viendo muchos distritos en Estados Unidos, que tendrán que elegir a un loco del lado de Trump o a un loco del lado de Mamdani, pero los dos loquitos, eso sin duda. Y eso pues es lo preocupante, cuando tiene uno a un personaje, el señor Trump, inestable y tonto. Pues siempre hay la opción de que pudiera uno votar para recuperar gente más o menos calificada y estable. Pero ahora no, ahora estarían eligiendo entre dos males, digámoslo así. Supongo que en cada distrito la gente se pondrá nerviosa, tratará de averiguar cuál es menos riesgoso, pero pues vamos a estar en una dinámica muy, muy complicada. Vamos a ver qué pasa. Le digo, faltan 3 meses para la elección, pero pues yo supongo que con más frecuencia estaremos platicando de eso aquí, porque es muy importante. En Ucrania ocurrió algo interesantísimo también en la semana. Le había platicado que el señor Zelensky tuvo que quitar a su secretario de defensa, el señor Fedorov, porque el comandante en jefe del ejército ucraniano, el señor Sirsky, traía un pleito casado con Fedorov. Fedorov era un tecnólogo, no un militar,
con conocimientos militares y todo, pero era esencialmente tecnólogo y es, creo, en buena medida el responsable del gran éxito de Ucrania de este año, que es la guerra de guerrillas del siglo XXI, los drones, que le están pegando a Rusia por todos lados, no solo en el Mar Negro, sino en el Mar Caspio, a casi 1,000 kilómetros de distancia, en Moscú, en San Petersburgo, en las refinerías. Y entonces, para Rusia la situación ya es muy complicada. No es nada más que no podía ganar 1 kilómetro, 2 kilómetros ahí en donde está el frente de batalla, ¿no? Están perdiendo al interior de Rusia y eso ya lo percibe la gente, ya se enojó, hay colas para los combustibles y entonces ha pasado una cosa curiosísima con Putin hace un mes que prácticamente no aparece. No quiero decir que esté desaparecido, no ha dicho mucho porque pues no hay nada que decir, inventan información y todos son igual de mentirosos que otros que usted conoce, pero aún así no está pudiendo. Bueno, eso es lo que había pasado la semana anterior. En lugar de Fedorov, el señor Zelensky nombró a un señor de apellido Hamara, militar tradicional, pero no exactamente cercano a Sirski. Bueno, esta semana que estamos revisando, corrió a Sirski y puso un nuevo comandante en jefe del ejército de apellido Darapati, con lo cual, pues me parece ha logrado salvarse el señor Zelensky de una situación política muy compleja. Cuando corrió a Fedorov, la población ucraniana se volcó a las calles a exigir que lo reinstalaran. Eso no se podía hacer, supongo, pero pues al quitar a Sirski y poner un nuevo comandante, la gente está tranquila y ha logrado salvar esta situación el señor Zelensky, que pues ha mostrado que no nada más tuvo el valor de enfrentar a Rusia cuando todo el mundo creía que iba a salir corriendo, sino que algo ha aprendido de política y de estar buscando equilibrios por todos lados y sobre todo de responderle a la gente, porque no puedes estar en una guerra y perder el apoyo de tu población. Hay todavía muchas críticas al señor Zelensky en distintos lugares y lo acusan de corrupción y demás. Eso algún día supongo que se verá, pero de momento, pues Zelensky ha sido el eje de la defensa de Ucrania y es algo que hay que reconocerle. En el caso de Irán, en donde también tenemos el tema de los drones, en la semana pasada, anterior a la pasada, el señor Trump dijo que otra vez iba a acabar con todo y que no iba a dejar huella, y esto provocó que empezara a subir el precio del petróleo, porque los señores de Irán empezaron otra vez a cerrar Hormuz, pero además, al cierre de la semana, el jueves, viernes, los hutíes, que son los que tienen el control de Yemen, dijeron que iban a cerrar Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb es el otro estrecho. No sé si se acuerda usted de la figura de Arabia Saudita, que tiene dos mares a los lados. Uno es el Golfo Pérsico, que lo cierra el estrecho de Hormuz. El otro es el Mar Rojo, que está entre, digamos, Egipto y Arabia Saudita. Y lo cierra el estrecho de Bab el-Mandeb. Y los hutíes que controlan Yemen son uno más de los grupos que Irán financia, como Hamas, como Hezbollah, como las milicias que había en Jordania y en Siria. Pues también ellos estuvieron impulsando a estos hutíes y les dijeron, órale, ciérrale allá. Cerrar esos dos estrechos implicaría pues que prácticamente todo el petróleo que sale de esa región, que es una cantidad muy importante, dejaría de estar en el mercado y entonces sí estaríamos en problemas de verdad. Ante la duda, el barril de crudo Brent se fue arriba a $100. El fin de semana, algunos decían que Trump iba a atacar con todo a Irán, pero no, lo que hizo fue decir que, pues, ¿por qué no volvían a platicar del memorándum de entendimiento que tenían, de la tregua? Y con eso, pues hoy arrancó el petróleo de regreso a $85. Entonces, ahí estamos, brincando para arriba y para abajo. Nadie sabe bien en qué va a acabar esto. En Estados Unidos ahorita, en el caso de Irán, pues no parecería tener muchas opciones disponibles, porque no quieren atacar de lleno, no quieren enviar botas en el suelo, como dicen ellos, y entonces pues está siempre en duda qué tanto va a poder pasar por el estrecho de Hormuz. Acuérdese que conforme
pasa el tiempo y no se recupera la oferta normal de crudo, se tienen que seguir vaciando las reservas estratégicas de los países y ya no queda tanto. Entonces, pues sí, le está urgiendo al señor Trump, sobre todo porque en 3 meses, acuérdese, va la elección de Estados Unidos y no puede llegar a esa elección con el galón de gasolina arriba de $4 o el de diésel arriba de 5, como estaban este fin de semana. Entonces, vamos a ver cómo se acomodan las cosas por allá. Aquí en México continúa la injusticia contra Ernesto Rufo. Usted sabe, fue detenido en un caso inventado por la Fiscalía. Puedo decirlo con cierta seguridad porque la investigación que habían hecho y presentaron ante un juez de carrera, el juez se la rebotó y les dijo que no había pruebas suficientes. 3 semanas después vuelven a enviar la investigación, incluyen ahora el nombre de Rufo, pero se la llevan a una jueza de acordeón, una de las que son gente de Morena, pues, ¿no?, que pusieron con las elecciones estas del Poder Judicial, y ella sí otorgó las órdenes de aprehensión, y no solo eso, sino que ya vinculó a proceso al señor Rufo, lo tienen encarcelado en Almoloya, como si fuera alguien, digamos, equivalente a Rocha Moya, por ejemplo, ¿no? Alguien que tenemos toda la evidencia que trabaja para el crimen organizado y que de alguna manera es responsable de la muerte de su gran amigo Melesio Cuen. Investigación que está escondida por los siguientes 5 años para que nadie sepa qué pasó con el señor Melesio Cuen, que fue asesinado, usted recuerda, el día que fue extraído el Mayo Zambada, que se supone iba a una reunión con Rocha Moya. Entonces, pues, esos son los criminales, ¿no? Pero no, el que persiguen es a Rufo. ¿Por qué? Pues porque lo que querían, y siguen queriendo, es que nadie se acuerde que el problema del contrabando de combustible está asociado a Morena desde su origen. El que coordinaba esto, el señor Sergio Carmona, delincuente que fue asesinado, recuerda usted, en San Pedro Garza García, en una peluquería, por 2 hombres de corte de cabello militar que llegaron y se fueron sin que nadie los registrara. Ni fotos, ni imágenes, solo lo que vieron testigos y que pueden decir parecían militares. Vaya usted a saber, pero militares están involucrados en este contrabando de combustible, del cual hay un montón de evidencia. Ese no es el que están investigando. Están queriendo culpar a Rufo de otra cosa que parezca lo mismo para ellos quitarse de encima la acusación. Acusación en la que están 2 jefes navales, un contraalmirante y un vicealmirante, ambos sobrinos del secretario de Marina del gobierno de López Obrador, y militares de rango medio que estaban a cargo de las aduanas en Tamaulipas. Esos son los del problema, pero esos no lo están investigando. Están sobre Rufo, que es una persona mayor, que llevaba 30 años viviendo en Ensenada después de haber sido gobernador sin haber cambiado su forma de vida, no como otros que se vuelven diputados y al segundo día están comprando autos de millones de pesos o relojes de cientos de miles de dólares. No, pero es sobre él. ¿Por qué? Pues creo que nos lo explicó la señora Sheinbaum en la semana cuando fue a ver algo ahí en Tulum y pues les reclamaron que la gente que está a cargo de las zonas protegidas pues estaba aplicando la norma y no les permitía a ciertas personas hacer ciertas cosas. Se enojó la señora y le dijo al responsable de estas zonas protegidas ambientales que no respete la norma. Dice, es que, hombre, ten sentido común. Si la norma se opone a lo que la gente quiere, no hagas caso de la norma. Eso le dijo. Es decir, hagan todos lo que quieran. Eso fue lo que dijo la señora Sheinbaum. No respeten la ley. Hagan lo que el pueblo quiere. Donde el pueblo es las personas que votan por ellos, nada más. Entonces, pues digo, si alguien tenía duda de que en México las leyes dejaron de cumplirse, pues ahí está, ¿no? En el sexenio pasado esto ocurría alrededor de López. Él era el que decía, no me salgan con que la ley es la ley. Él estaba por encima de las leyes. Bueno, ahora ya no es solo él, ahora son todos. Cualquiera puede violar la ley y no pasa absolutamente nada. Ya dijo la presidenta que eso es lo que hay que hacer.
José Ramón Cosío, ministro en retiro, escribió sobre eso la semana pasada en el Universal, haciendo énfasis en esta diferencia que le acabo de platicar. Una cosa es el presidente por encima de la ley y otra cosa es la ausencia total de leyes. Y en ese paso estamos ahora, dice el ex ministro de la Corte, y creo que tiene toda la razón. Entonces, pues tenemos que aprender a que así va a estar el asunto, mientras estos estén en el poder. ¿Cuánto tiempo van a estar? Pues no tengo idea. A lo mejor para el 27 las cosas cambian, no hay una probabilidad altísima, pero sí hay un claro deterioro del apoyo de Morena, que los pone más o menos con 1/3 de los votos en todos los lugares donde va a haber elecciones, digo de forma general, pues, por lo que he visto en encuestas. Si a eso le suma a usted el Verde y el PT, en donde vayan junto con Morena, pues estamos hablando de 40 y cachito por ciento de votos. Si la oposición fuese junta, ganaría. ¿La oposición va a ir junta? No tengo idea, no lo sé. Sabemos, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano hace cosas muy raras por la fijación que tiene su dueño, Dante Delgado, con el PRI. No quiere acercarse al PRI, no quiere aliarse con ellos y prefiere apoyar a Morena en Congreso o hacerse guaje en las elecciones. Por eso en 2021, a pesar de que la oposición en su conjunto tuvo más del 50% de los votos, no pudo tener más del 50% de las curules, porque Movimiento Ciudadano fue aparte. Y entonces, a la hora de sumar, la coalición que tenía más votos era la de Morena, PT y Verde, y eso les permitió tener una mayoría que no alcanzaba para cambiar la Constitución. Usted recuerda, López intentó su reforma energética, la de la Guardia Nacional, la electoral, y ninguna salió porque no tenía los votos. Y por eso, cuando viene la elección del 24, se asegura de ganar con más de la mitad de los votos y luego cometen el golpe de Estado en donde le asignan a esa coalición casi 3/4 partes de la Cámara, teniendo poquito más de 54% del voto. Eso es un fraude, es un robo que con algo de suerte a lo mejor podemos revertir. Cada vez es más difícil, pero tal vez se pueda. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, finalmente, último asunto de la semana, la UNAM hizo su examen de admisión, se les ocurrió que podían hacerlo en línea y resultó un problema porque, según las gráficas que han puesto en redes, el número de aciertos de las personas que lo presentaron se movió de manera muy significativa, un fenómeno que no parece natural. Y empiezan las dudas de si hubo personas que entraron al examen para tomar las preguntas, responderlas y enviárselas a otras personas, si alguien intervino directamente en el sistema. La UNAM dice que está investigando, esperamos que encuentren una salida a esto. Supongo que tendrán que cancelar el examen. Hoy tenían que haberse inscrito y suspendieron la inscripción, no sé cómo lo vayan a resolver. La UNAM, que fue la base de la educación superior y la investigación en México en los años 50 y 60, se empieza a deteriorar en los años 70, junto con el resto de las universidades estatales, por las políticas de esa época. Echeverría, López Portillo, crecer la matrícula, generar empleos en el gobierno. Fue un crecimiento demasiado rápido, no es fácil de administrar eso en una universidad. Y luego en los 80, donde sufrimos una gran caída de capital humano en todo, como resultado de las crisis económicas, pues también le pegó eso a la universidad. Yo hice un estudio hace como 15 años que me pidieron para revisar si los recursos públicos que se usaban en la UNAM eran eficientes o no en su uso. Hice el texto, trabajé un rato en él, lo enviaron a revisión, los revisores no estaban contentos, intenté corregir algunas cosas para que les gustara, pero seguía sin gustarles. No sé si eran de la UNAM los revisores o no, pero las críticas no me convencían mucho. El editor decidió que mejor no se publicaba el texto, entonces no se publicó. Lo puse ahora en mi página de Patreon. Si quiere usted entrar, está acceso gratuito, porque cuando hice esto hace 15 años, era muy claro que el sistema de la UNAM estaba resultando muy costoso para el país y no estaba dando resultados razonables. Creo que la UNAM necesita
trabajarse a fondo, necesita corregir muchas cosas. No sé si esto del examen pudiera servir como arranque para ello. Siempre está la preocupación que con estos monos en el poder, cualquier revisión que haga uno va a resultar peor. Así ocurrió con todos los órganos descentralizados y que estaban fuera del sistema de gobierno, con independencia constitucional, y tómala, a la hora que querías reformar algo lo destruyeron. Entonces, capaz que ahorita ni siquiera es buen momento para moverle nada, pero pues ahí está el texto. Debería ser fácil de actualizar por alguien que tenga tiempo para hacerlo. Yo ya no lo voy a hacer. Y podría servir en algún momento para que la UNAM pueda pues recuperar ese nivel que tuvo hace 60, 70 años, cuando, insisto, era pues lo más importante que tenía México. Hoy ya no lo es. Y hoy ya no tenemos presencia a nivel internacional. ¿Se puede recuperar? Pues sí, pero habría que trabajar muy a fondo. Ahí dejo ese texto por si llega a servir de algo, pero pues que tenga suerte la universidad en este proceso, que va a ser difícil. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es evaluar lo que está pasando en el resto de los asuntos. Yo no me voy a meter más con la UNAM, pero sí tenemos que estar muy, muy atentos a estos 3 meses rumbo a la elección estadounidense y el cómo eso se va a ir reflejando en presión para todos. Acuérdese del documento que comenté de Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, que todo indica va a estar queriendo usar el señor Rubio para enfrentar a los socialistas democráticos de América. Y pues en el camino, pues igual se van sobre Cuba o sobre Nicaragua, donde Daniel Ortega dijo que para qué hacen elecciones y no se necesitan, ¿no? Y ya encarrerados en eso, pues capaz que se dan su vuelta por aquí. Entonces, seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.